Sí, vale, ok. Pues nada, lo dicho por Alberto, soy Duarte Borrás, llevo bastantes años ya trabajando en SKF, en distintos roles. Para los que no conozcáis SKF, al final somos una empresa que se dedica al mundo del rodamiento. No está directamente vinculado con el tema energético, pero al final muchas de las máquinas que se mueven de manera, gracias a la electricidad, están girando. Por lo tanto, siempre decimos que el rodamiento es parte del corazón de cualquier máquina. Estamos en todo el mundo, como sabéis, es una empresa bastante grande, 129 países, muchos centros tecnológicos, unidades de fabricación, tanto en automoción como industria. Pero bueno, quería daros así una pequeña pincelada de lo que es y de lo que soy para que podáis entender de lo que queremos hablar o de lo que voy a hablar hoy. Como bien decía Alberto, llevo varios años ya dedicándome a la gestión de grandes contratos, en los cuales también tenemos una carga muy importante de servicios de mantenimiento predictivo y con una finalidad clara, que al final es lo que los clientes nos piden, es que mejoremos la vida útil de sus máquinas y tal como estamos hoy en día es muy importante la eficiencia y ganar tiempo, y eso es lo que ocupamos bastante tiempo en este caso. Y os voy a contar un poquito de mi historia. Yo hace años viajaba mucho por Galicia, era la parte comercial pura, hacía en torno a unos 60.000 kilómetros al año, moviéndome por distintas fábricas e industrias aquí en Galicia. Pasado un tiempo, subimos el nivel, ya pasamos a movernos por toda España, muchos kilómetros en coche, muchos kilómetros, o sea, muchas horas en avión, muchas horas en tren, y mucha carga de trabajo. Aparte del trabajo es algo que nunca para, siempre hay más, siempre hay más, siempre hay más, hasta que llegó un momento en que me dije, oye, Duarte, está muy bien moverse por todos lados, pero tiene que llegar un momento en que dices, oye, para un poco, empieza a pensar y qué es lo más importante que todos tenemos. Y tenemos nosotros, en mi caso, tenían nuestros clientes, tendrán nuestros compañeros y tienen todas las empresas, ¿no? Es el tiempo. El tiempo al final lo que nos permite es pensar y nos permite hacer las cosas de una manera diferente y en muchas ocasiones mucho mejor. ¿Y por qué? Porque al final lo que queremos es ganar tiempo y ese tiempo lo ganamos simplemente con eficiencia. Aparte ahora está muy en boca de todos el tema de la inteligencia artificial, el tema de cómo mejorar procesos, automatizar, pero al final lo que nos ayuda a encontrar nuestras ineficiencias son los datos, ¿vale? Gracias a la digitalización y ahora con una herramienta muy potente como es la IA, pues las reglas del juego han cambiado y lo normal hasta ahora era que cuanto más tiempo dedicábamos a una tarea, mejores resultados obteníamos. Pero de repente todas estas reglas del juego han cambiado y lo que hemos conseguido es, gracias a la digitalización y a la IA, obtener los mismos resultados en un periodo de tiempo mucho más corto, ¿vale? Porque tenemos una ayuda. Tenemos a veces como un segundo cerebro que nos ayuda a impulsar nuestro trabajo y a tomar ciertas decisiones. Al final la IA no solo es una herramienta, sino que a mí me gusta decir que es un compañero indispensable en nuestra transformación digital y para la mejora de nuestra eficiencia. Y tiene que ser algo que intentemos implantar en todas nuestras áreas de trabajo, desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba. Es decir, que todos nuestros equipos tengan una noción básica de qué se puede hacer o cómo podemos mejorar nuestra producción y cómo podemos sacar tiempo para mejorar nuestro mantenimiento o para mejorar nuestras tareas o nuestros checklists o cualquier tipo de cosa. Vale, todo esto es teoría y hoy os vengo a hablar de un caso real. Un caso real y lo voy a enfocar de varias maneras, desde la parte puramente de lo que tenemos o de lo que utilizo yo dentro de mi día a día, también a un caso en el que podemos bajarlo a unos niveles más pequeños, sin un coste elevado y que os pueda ayudar. Y aparte vinculado también a lo que estaba diciendo ahora Alberto, a todas estas ayudas que hay y que podemos optar para inteligencia artificial, que creo que son muy interesantes. Os digo el caso. Yo tengo un equipo de 27 personas. Gran parte de su trabajo es ir por las distintas fábricas en las que estamos, haciendo una inspección visual, tomando medidas de vibración, en este caso vibración, temperatura, y analizando todos esos datos, ¿vale?
Imaginaos que el 90% del tiempo de un trabajador a veces consiste en ir dando una vuelta por la planta, haciendo una ruta e ir midiendo con su equipo y anotando lo que considera importante. Por lo tanto, tenemos muchos datos a nivel eléctrico y a nivel mecánico. Y esos datos se capturan de dos maneras. De una manera digital, es decir, un colector de datos. De hecho, en la reunión de gente que estoy viendo un poco también se dedica a la parte de predictivo. Capturar datos de manera digital y también de manera manual. Pues alguna anotación manual que siempre los compañeros van guardando en una libreta, un papel o lo que sea. Y al final, ¿cómo se analizan esos datos? Bueno, pues se estaban analizando de una manera puramente manual y bajo una experiencia. Y aquí os pongo un ejemplo. Esto es un motor eléctrico, ¿vale? En el cual se hace una medida mensual de valores de vibraciones en GIS. GIS es un tipo de medida que se utiliza, es la envolvente de la aceleración para los rodamientos, y en valores absolutos de vibraciones en milímetros segundo. Y a mayores se tiene también el consumo en kilovatios hora. Y hacemos una medida mensual. Ok, por lo tanto tenemos valores eléctricos y valores mecánicos. ¿Qué más hacemos? Vale, pues añadimos un segmento visual y hacemos un mini análisis del estado en función de la experiencia. Por lo tanto, añadimos dos variables más. Si se ha visto o no, si se ha hecho un seguimiento visual en detalle o simplemente se ha tomado las medidas y cuál es el estado. ¿Cómo analizamos los datos? Pues los datos se pueden analizar simplemente viendo evoluciones de valores de seguimiento o por la propia experiencia del trabajador. Y esto es lo que a veces me dice algún compañero, me dice, no, a mí yo sé que cuando el valor de milímetros segundo está por encima de 3,5, el motor puede tener problemas. Ok, muy bien, pero eso nos lleva mucho tiempo, dependencias, y por ejemplo, si este compañero que lleva 20 años trabajando y midiendo los mismos equipos, mañana se jubila o por desgracia está de baja o felizmente tiene un permiso de paternidad, esa experiencia se pierde. Por lo tanto, se empiezan a hacer pequeños cambios, ¿vale? Empezamos, os pongo un primer ejemplo. Pasamos de una media mensual a 8 medidas al día. Simplemente cogiendo unos pequeños colectores wireless, con un gateway vas creando una red dentro de la propia fábrica, esos datos van a la nube y empiezas a transformar esas alarmas que había por experiencia a alarmas automáticas. Es decir, un propio sistema que nos empieza a decir, oye, esto ha pasado de tal valor, empieza a revisar en detalle. Pasamos de conocimientos individuales, de que las personas saben, a un conocimiento compartido porque está en la nube. Vale, esto tiene cierto sentido, pero aún podemos dar otro pasito más, ¿vale? Podemos dar un pasito más que es, en activos con una criticidad alta, podemos pasar a sistemas online de medición continua. Pasamos de 8 medidas al día a una monitorización continua. De hecho, esto es muy típico en sistemas, pues, en prensas, en rodillos de máquina de la industria del papel, en el sector wind, y simplemente pasamos de alarmas automáticas a los análisis de causa en automático. Es decir, ya no solo me avisa que hay una alarma, sino me indica cuál es el problema y con una predicción muchísimo mayor de la que se tenía antes. Y todo esto también basado en machine learning, inteligencia artificial, y al final todo esto son datos, ¿vale? Son datos que cuantos más datos tengamos, más estructurados estén y mejor sean, más vamos a afinar en el resultado obtenido y la IA menos va a fallar. Yo tenía un profesor en la universidad, a lo mejor alguno estuvo en la Universidad de Vigo y lo conoció, que decía que si tú a un burro le das piedras, ¿qué pasa? Que muere. Pues esto es igual. Si tú a un sistema le das datos malos, el resultado es malo. ¿Y qué podemos hacer con nuestros propios sistemas? Estos sistemas que os estaba contando son sistemas propios que utilizamos nosotros, más de 35 años de experiencia en este tipo de sistemas. Pero ¿cómo lo podemos bajar a nuestro día a día? Bueno, pues hoy en día tenemos herramientas muy simples y os voy a poner un caso real, ¿eh? Simplemente abrir ChatGPT
y le dije, oye, compórtate como un analista de vibraciones experto con un CAT 4, el nivel de vibraciones, con un conocimiento específico en motores eléctricos y te voy a facilitar ciertos datos de valores absolutos de medidas mensuales, es decir, lo que estuvimos viendo hasta ahora de cuando tomamos una medida puntual cada una vez al mes. Y esta es la contestación, ¿vale? Me dice, oye, pues mira, los umbrales que yo pondría de alarma son en GIS 3,7, en milímetros segundo 3,98, umbrales de peligro también me los indica. Y fijaos que más o menos también es lo que decía la experiencia de este trabajador que teníamos. Dice que no hay avisos de alarma, no hay avisos de peligro, pero, oye, aunque no hay meses que superen los umbrales de alarma, es importante, especialmente en agosto del 24, que tiene valores de vibraciones bastante altos. Y aparte nos da una recomendación, ¿no? Esto simplemente es, he lanzado un prompt a ChatGPT y me ha respondido esto. Ahora esto lo que os digo es elevarlo a, en vez de un motor, elevarlo a 1000 motores y elevarlo a cuántas horas dedicamos en mantenimiento a hacer este tipo de análisis y el valor que puede tener el enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. En vez de tener que analizar 1000 motores todos los meses, dejar que alguien haga un preanálisis por nosotros, cuantos más datos previos tenga mejor, y enfocarnos en lo que realmente aporta valor. Aporta valor, en mi caso, para mis clientes o en vuestro caso, para el mantenimiento de vuestros equipos. Con todo esto, ¿qué podemos hacer ahora? Pues tenemos los datos, tenemos nuestro analista y es automatizar. Tenemos todo digitalizado, podemos detectar un evento, gracias a la IA, enviar un mail a nuestro cliente o a nuestro mantenedor o a nuestro mecánico, crear informes en automático para que se haga una pequeña revisión y enviar toda la información al sistema del cliente. Entonces, ¿cuánto tiempo creéis que se puede llegar a ahorrar gracias a estas herramientas? Pues os digo que muchísimo y nosotros hemos bajado en torno a un 20-25% de tiempo dedicado a este tipo de trabajos, simplemente añadiendo pequeñas cosas y ahora estamos en un proyecto de, por ejemplo, de automatizar prácticamente el 100% de todos los análisis con la IA, porque ya hay una base suficiente de datos para poder llevar esto adelante. Y en resumen, lo que os quiero decir, todo esto de la digitalización junto a la IA y junto a la automatización nos reduce en tiempos de inactividad, optimiza todos nuestros recursos, aumentamos la vida útil de nuestros activos y también un incremento sustancial de la eficiencia operativa. Y esto es todo lo que os quería contar.